Bien. Bueno, la clase de hoy está vinculado a los manuales, ¿sí? A un análisis de los manuales escolares, de historia, obviamente, que se utilizan muchísimo, obviamente, como herramienta, es uno de los recursos que todos los profesores utilizamos y demás, pero que también, bueno, trae sus riesgos, ¿no? Porque está claro su riesgo en el sentido de que generalmente, por ejemplo, en un manual puede haber una mayor cantidad o una mayor profundidad de determinados temas y otros quedan un poco marginados, porque por una cuestión de editorial a veces no cuenta con una cantidad de hojas para poder exponer, supóngase, en un manual de historia de cuarto año. También por la ideología, obviamente, ¿no? Y la ideología que hay detrás, siempre que hay detrás. Por eso conviene siempre primero tratar de ver manuales que tengan diferente postura, pero sobre todo la idea siempre es hacer una selección de diferentes manuales, ¿no? O inclusive uno mismo tratar de armarse como una especie de cuadernillo a partir de lo que pueden brindar diferentes manuales e ir armándolo. En este caso, sobre todo para poder abrir un poco los ojos con respecto a, a las, a los problemas, a los escollos que tenemos cuando trabajamos con manuales de historia en el aula, vamos a tratar el tema de los actores sociales. Cómo en determinados manuales de historia, los actores sociales, ¿no? Cómo aparecen representados o si no aparecen representados y demás, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno selecciona un recurso para poder trabajar. En este caso lo que seleccionamos fueron dos trabajos de investigación didáctica de la historia, uno de unos historiadores de Venezuela que trabajaron con manuales de ese país para tratar de ver cómo aparecía la figura del negro, ¿sí? Como actores sociales en la historia de Venezuela. Y el otro texto que vamos a analizar también, que es de Pouso Castelo, es de un estudio de España, y manuales de historia para la educación secundaria en España. Se trató de abordar cómo aparecían los actores sociales, en este caso las poblaciones nativas de América Latina, pero también de África y de Australia, cómo aparecían en los manuales escolares de secundario de España. ¿Sí? Obviamente que la elección de estos tipos de trabajo viene a cuenta porque después en el trabajo integrado que vamos a hacer, ustedes van a analizar manuales de Argentina, manuales secundario de historia de Argentina, y cómo aparecen determinados actores sociales. Es un poco la idea, ¿sí? Pero bueno, para eso una primera aproximación tiene que ver con el desarrollo de estos autores. Entonces, arrancamos con el primero, si les parece, el texto de Calzadilla y de Salazar. Profe, Sí, perdón, puedo hacer una pregunta. Recién sí, me uní y no sé si lo está pudiendo grabar a la clase porque hay compañeros que no pudieron ingresar. sí, 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 está grabando. Ah, Sí, ok. sí. No, si no lo hacíamos nosotros porque ayer acordamos con un profesor y bueno, lo pude grabar, pero si no podía usted lo grababa yo hoy. No, 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 estoy grabando, está bien. Dale, gracias, Gracias. gracias. Bueno, un poco ahí con respecto a los manuales, sobre todo las imágenes del negro, ¿sí? En los manuales de historia de Venezuela, ¿no? Enmarcada en tres cuestiones, ¿no? Primero, que ahora lo vamos a ver punto por punto, ¿no? Pero primero esa noción que presentan los manuales de historia de Venezuela de una sociedad completamente integrada y con ello, ¿no? La población negra, la población ex esclava o esclava, según el momento que miremos, completamente integrada, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos es el tema de la esclavitud y cómo hay una imagen dual, hay una doble imagen sobre el negro, el esclavo, ¿no? Durante la esclavitud, que en el caso de Venezuela se extiende bastante si comparamos con otros países de América Latina, ¿no? Pero hasta 1858 no se decreta la abolición de la esclavitud, es casi contemporáneo al caso de Cuba. Eso tiene que ver por el tipo de producción, ¿no? Fundamentalmente Venezuela por la producción del cacao, Cuba el azúcar. Otro de los puntos
que analizan con respecto a los manuales y la figura del negro es, bueno, cómo aparece representado el negro en la guerra de independencia y la asociación que aparece con Bolívar, ¿no? Pero sobre todo para destacar la figura del líder revolucionario, ¿no? Y finalmente, esto que es muy interesante, que presentan los autores al final, ¿sí? Que es cómo aparecen, si bien hay una presencia de los actores sociales de los negros como actor social en la historia de Venezuela, es una presencia ausencia, es como que están, pero que inmediatamente se terminan de diluir, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, pasamos al primer punto que aparece ahí, ¿no? Hablan estos manuales, lo que se observa es como que la historia de Venezuela es una historia, ¿no? Cuyo proceso aparece sin tropiezo y termina siendo una sociedad completamente integrada y sin conflicto, ¿no? Primero con un punto como que en el punto de vista socioétnico, no solamente social con las clases sociales, sino que también étnico, ¿no? Convengamos que durante la época colonial hay toda una estratificación social étnica, ¿no? Pero también inmediatamente después de la independencia, más allá de la declaración y demás, sigue habiendo claras diferencias entre mestizos, entre negros y entre criollos, pero aparece como una sociedad completamente igualitaria, ¿no? Donde los manuales lo que destacan son esos tipos de coincidencias o de acuerdos que hay entre los diferentes actores sociales, ¿no? Y los conflictos de la sociedad, o los conflictos sociales, la diferencia social y los conflictos aparecen solamente en lo que es el periodo colonial y con el conflicto clásico que toman prácticamente todas las historiografías latinoamericana en ese periodo, que es el conflicto entre criollos y peninsulares en torno a las revoluciones, ¿no? Finalmente también la diferencia de clase tiene su peso en lo económico, ¿no? Hay algunos autores que plantean, bueno, la diferencia económica, porque no se puede evitar, digamos, ¿no? Hay algo que no se puede ocultar, pero no desde el punto de vista racial. ¿Sí? Por eso aparece como una sociedad socioétnica, igualitaria o integrada. ¿Bien? Aparece esta imagen en los manuales y no aparece el conflicto. ¿Sí? No solo, acá tomamos la figura del negro, pero también podríamos pensar en la figura del mestizo, ¿sí? En la figura de la población nativa y demás. Con respecto a la esclavitud, ¿sí? La imagen del negro como actor social en la esclavitud aparece como una imagen doble, una imagen dual, ¿no? Por un lado, aparece esta noción de que la esclavitud, primero, como en los manuales, ¿no? La esclavitud como un problema mundial, como algo que no es propio de Venezuela, y esto es cierto, ¿verdad? No es propio de Venezuela, pero está claro también que eso lo que hace, esa idea de que la esclavitud como algo naturalizado y un problema mundial de la época, no permite en los manuales justamente profundizar la situación de la esclavitud y concretamente de los actores sociales, de los esclavos, de los negros, ¿sí? Durante el periodo. También aparece, ¿no? Junto con esta idea de que la esclavitud es un problema mundial, aparece muy solapada esta idea de que España no comercializaba directamente, ¿no? Que el sistema esclavista era impulsado por otras naciones, por Francia, por Gran Bretaña, por Portugal, que España solamente de forma indirecta, ¿no? Se destinaba o comercializaba esclavos. Por lo tanto, da la idea como que en Hispanoamérica, ¿no? Es decir, en los territorios dominados por España, no, el grado de esclavitud era muy bajo, porque no se dedicaba a ese comercio. La otra imagen que da también es que, digamos que se termina de atenuar muchísimo el impacto negativo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en los manuales primero lo que aparece es muy poca reseña al tipo de castigo que recibían, el tipo de trabajo, ¿sí? Y demás,
mientras que por otro lado destacan como los dueños, ¿no? Brindaban un trato digno en cuanto al cuidado, a la alimentación y demás, pero aparte también que se lo inculcaba, que se le daba una enseñanza y dentro de la enseñanza el cristianismo, ¿no? Como componente, digamos, positivo. Mientras que además se atenúa el impacto negativo de la esclavitud, porque se observa que la esclavitud termina siendo provechosa para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esclavitud termina justamente el incremento de la economía colonial, o como dicen los autores retomando los manuales, de nuestra economía, ¿no? Gracias a los esclavos, la economía de Venezuela, recordemos que Venezuela tiene un tipo de economía fundamentalmente de plantación en estos tiempos, ¿sí? Donde la mano de obra esclava era considerada como la elemental para llevar adelante ese tipo de trabajo, la indicada, ¿no? Entonces, bueno, aparece estos puntos provechosos de la esclavitud para mejorar la economía, pero marginando por completamente la mirada con respecto a la situación de los esclavos. ¿Sí? Otro de los puntos muy importantes de estos manuales de cómo aparecen estos actores sociales es en el proceso de independencia. Aquí también hay una imagen dual, hay una imagen doble, ¿no? Están los negros que pelean para los españoles, los negros realistas, que son representados como completamente analfabetos, carente de una cultura, ¿no? Y aparte malo, ¿no? En esta idea que son los malos, digamos, de la película. Y por el otro lado están los negros patriotas, los negros que pelean para el ejército bolivariano, ¿sí? Que son mucho más instruidos, mucho más cultos, ¿no? Porque están del lado bueno, y además son como los buenos de la película, son los que se destacan. Sin embargo, más allá de eso, más allá de esta dualidad, ¿sí? Tanto para el bando español como para el bando patriota, no se destaca la figura del negro, ¿sí? Sacando algún que otro caso, como Leonardo Chirino, ¿sí? Un revolucionario negro muy importante en la historia de Venezuela, no abundan, ¿no? Los casos donde los negros alcanzan elevados rangos, generalmente no forman parte de la tropa. Aparte, en esa tropa, la figura del negro se termina diluyendo, digamos, en esos sectores populares que están luchando, que están peleando, ¿sí? Otro punto muy importante que se destaca, tanto de un lado, tanto de los negros que pelean para los españoles, como los negros que pelean para los patriotas o para los revolucionarios, es que en ninguno de los dos casos el negro está capacitado para entender la ideología de la independencia, ¿no? Esto es lo que representan los manuales de historia en Venezuela, como algunos manuales de historia en Venezuela, ¿no? Los españoles le ofrecen la libertad a los esclavos, ¿no? Es decir, la emancipación social y económica, y ellos aceptan. Mientras que los patriotas lo que le brindan es algo quizá mejor o que te lleva a luego una emancipación social y económica que la emancipación política. Sin embargo, los manuales lo que presentan es que el negro elige la mejor oferta material, ¿sí? Y no otra cosa. Bien. Luego, como último punto, ¿no? Esta idea del negro en la ausencia de los manuales. Está presente, sí, pero primero y principal está presente de una manera muy marginal, ¿no? Mientras que en los manuales para españoles o hasta incluso para las poblaciones nativas, los manuales de historia de Venezuela, aparecen una gran cantidad de páginas dedicadas a estos actores sociales, no hay, ¿no? Manuales que aparezcan con la figura del negro en un lugar importante, sino y sobre todo de manera marginal o secundaria. ¿No? Se habla de una presencia de ausencia porque hay una consideración muy importante, que inmediatamente la figura del negro, la identidad del negro, ¿sí?
como actor social, cultural y demás, se va diluyendo, por un lado, con el proceso de mestizaje. ¿Sí? El proceso de mestizaje lleva a que, bueno, la figura del negro y la cultura del negro se termine de diluir, ¿no? Pero aparte también es rápidamente el negro incorporado al venezolano, ¿sí? Ya de la época colonial inclusive, y cuando está la abolición de la esclavitud, a partir de 1850, ya la figura del negro desaparece. ¿Sí? Como que los ex esclavos dejaron su cultura, su costumbre y demás, como que la perdieron, se comprende inmediatamente, formaron parte de lo que son los venezolanos. ¿Sí? Entonces, los textos y este análisis lo que permite observar es cómo en diferentes manuales de Venezuela este actor social aparece completamente marginal. ¿Bien? Ahora vamos al caso del texto de Pouso Castelo, que habla sobre los indígenas, ¿no? Es un texto que está, una investigación que se hizo con los manuales de España. Entonces, tengamos en cuenta también eso, no iba a hablar de las poblaciones nativas. Acá hay algo, me parece, como para destacar, ¿no? De esta investigación, que analiza los manuales, pero también analizan lo que piensan los estudiantes, ¿sí? Porque hace entrevista a estudiantes de secundaria de España. Entonces, lo que se observa claramente en el material que trabajan los profesores, pero también en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de la postura de los alumnos, es justamente una ocultación, ¿no? De estas sociedades industriales, ¿no? Y a la vez que se la oculta, ¿sí? A las poblaciones nativas de América Latina o de Oceanía o de África, terminan perdiendo con esa ocultación, ¿no? El derecho de propiedad, ¿no? Esos manuales tratan de evitar presentar los genocidios que se llevaron adelante para conquistar las tierras en Oceanía, en África, en América Latina, ¿no? Toda la política que llevó después de deportaciones, inclusive eh, las situaciones vividas luego de las independencias ya con los estados nacionales de los diferentes nuevos países, ¿no? Y el tipo de acciones que se llevaron contra las poblaciones nativas, ¿no? Con esas expropiaciones de tierras y demás, ¿no? Que si aparece de una manera muy breve en los manuales. ¿Sí? Aparece de una manera muy breve. De los manuales de España aparece la figura de los pueblos nativos, indígenas, como dice el texto. Aparecen primero como poblaciones frágiles, ¿sí? Y además aparecen representadas como subhumanos, ¿no? Esto es como una herencia de que los mismos conquistadores hicieron. Porque, por ejemplo, acá en América abundan los casos, ¿no? de los grabados y demás que hacían los viajeros, ¿no? Y lo dibujaban a las poblaciones nativas no como seres humanos, ¿no? Sino como bestias y demás. También de los manuales, si bien no menciona la doctrina de terra nullus, ¿no? Terra nullis es tierra nueva, una tierra deshabitada, ¿no? Es decir, que vos llegás a una tierra que no hay nadie y la podés ocupar, tenés el derecho de conquistarla porque no hay nadie, ¿sí? Si bien no hablan de esto, sí es defendida muy implícitamente esta teoría, ¿no? Por los tipos de mapa, la cartografía que presentan, ¿sí? Este tipo de cartografía se observa muchísimo cuando vemos, por ejemplo, los mapas en América y cómo el Amazonas o la Patagonia aparecen en el momento, ¿no? Alrededor de 1792, ¿no? Cerca de, del descubrimiento, entre comillas, porque no es descubrimiento, ¿sí? Justamente esto es lo que se viene a destacar, como por ejemplo el Amazonas o la Patagonia, ¿no? Aparecen en los mapas, ¿no? En las cartografías, como lugares vacíos. No aparece nada allí, no aparece el nombre, no aparece nada. Entonces los alumnos tienden a asociar ese espacio vacío con algo que ha sido inexplorado, ¿sí? Que el hombre no ha llegado, que solamente hay naturaleza.
Ahora, más allá de que en general los alumnos, ¿sí?, no se preocupan por la usurpación, no consideran de que, bueno, esto se dio así porque la ley del más fuerte, ¿no? Los europeos tenían un avance militar y qué sé yo, y eso, y hasta incluso consideran que llevan la modernización. No, más allá de eso, hay en esta investigación alumnos que definen la colonización española como un exterminio, ¿sí? Como un gran genocidio, y que hasta incluso denuncian el concepto de descubrimiento, ¿sí? Que en realidad es descubrimiento para los europeos, pero esas tierras no era que estaban vacías o inexploradas, ahí vivían personas, ¿sí? Y que en lugar de hablar de descubrimiento, lo que se tiene que hablar, ¿sí?, es de conquista, ¿no? Porque justamente ya estaban habitados. También estos textos lo que reflejan son diferentes estrategias de ocultación de estas sociedades, ¿no? Por un lado, se consideran, estos manuales consideran, y los chicos también, que las sociedades ágrafas, ¿sí?, es decir, las sociedades que no escriben, desaparecen con la prehistoria, ¿no? Como que, bueno, ustedes saben de que el inicio de la historia es la invención de la escritura, entonces piensan como que las sociedades ágrafas terminan cuando empieza la historia, cuando sabemos de que hasta el día de hoy hay sociedades que son ágrafas, ¿sí?, que no escriben. Por otro lado, también hay una clara ocultación de la represión que sufrieron estas sociedades nativas ya con la independencia y ese tipo de colonización interna, ¿no? La primera colonización o colonización externa, era la colonización de los europeos, o la conquista de los europeos, ¿sí? Mientras que la colonización interna son la de los mismos estados. Por ejemplo, Australia, cuando lleva adelante la expansión de sus tierras, el caso de Argentina con la llamada conquista del desierto, entre comillas, que no es un desierto, que lo hace el Estado argentino, el caso de México, ¿sí? Bueno, ese tipo de política, ¿no? Los manuales ocultan ese tipo de opresión que sufrieron estos pueblos. También tapan las consecuencias negativas, ¿no? Esas consecuencias negativas son completamente minimizadas. Por ejemplo, de todos los manuales que analizan en España, hay solamente una fotografía de Rodeira. Les muestro cuál es la fotografía. La fotografía es esta que está acá, ¿sí? Que es en Australia, son aborígenes australianos que están siendo esclavizados, ¿no? Esto de 1903, incluso el texto menciona de que no hay imágenes, ¿no?, que marquen los puntos negativos, y nombra entre ellas a los hombres del Congo, ¿no?, que se le han quitado las manos, se le han cortado las manos, que es esta imagen que ustedes tienen acá. Lo agrego porque el texto no tiene las imágenes, pero para que ustedes las puedan ver cuáles son las imágenes. Los manuales carecen de estos tipos de imágenes, ¿no? Ocultando. Acá no tiene que ver con una idea de protección a los adolescentes y que las imágenes puedan ser sensibles, sino que en realidad tiene que ver justamente con minimizar esas consecuencias muy negativas para las personas que vivieron allí, ¿no? También aparece el mal uso de conceptos en los manuales, como tribu, inclusive indígena, que es una contradicción, porque el mismo texto tiene el título indígena, ¿sí? E indígena es una persona indigente, sin recursos. La palabra aborigen también está mal, porque en realidad aborigen significa sin origen, ¿sí? Y la población nativa tiene un origen, ¿no? Por eso se considera que poblaciones nativas o poblaciones originarias serían los términos más adecuados, ¿no? Por otro lado, también se habla de ocupación, pero no de conquista, ¿no? Son todos los conceptos que en los manuales se encuentran con un mal uso y que permiten la ocultación de esos procesos, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando analizamos nuestros manuales en Argentina con respecto a, bueno, cuando tratan la conquista de América, por ejemplo, como también cuando tratan sobre la campaña del desierto, ¿no?, que no es un desierto y demás. Finalmente también hay una ocultación en cuanto a las imágenes negativas, ¿sí? Que acá, imágenes negativas no en este sentido,
¿sí? En el sentido de que marcan la violencia, sino que hay una creación de imágenes negativas que son en realidad, que son en realidad eh, imágenes que son prejuicios, ¿sí? Que son prejuicios negativos, no me salía la palabra, son prejuicios negativos, ¿no? Que se tiene sobre el otro. No, en esos prejuicios negativos lo que se indica, y esto tiene que ver con lo que pensaban los estudiantes, ¿no? En esas escuelas secundarias en España, por un lado, son estereotipos negativos porque a partir de la imagen lo relacionan con culturas atrasadas y demás, son objeto de burlas y además de curiosidades morbosas, dice, ¿no? Y hay dos ejemplos de ellos. Uno, el de Sarah Baartman, ¿no? Que fue una mujer con una historia muy, muy triste de Sudáfrica, ¿no? Que a los 10 años es esclavizada por una familia de campesinos en el mismo Sudáfrica y que luego un británico la termina comprando y con la intención de, y termina haciendo, de ponerla en su circo, ¿no? Justamente por las características, esto es a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Por las características de fisonomía, este es el nombre artístico que ponían, ¿no? Le hacían desfilar una altura muy importante, una pasarela muy angosta, completamente desnuda. Bueno, en Londres comenzó a haber toda empezó a haber quejas sobre esto, reclamos, porque ya comenzaba a haber toda una movilización para la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, ¿no? Hacia principios del siglo XIX estamos hablando, y bueno, terminan cerrando el circo y prohibiendo su evento, el evento que obligaba a británico, ¿no? Bueno, termina prostituyendo y termina muriendo muy joven, producto del alcohol, no llega a los 30 años de vida, ¿no? Y el otro caso, también, que termina siendo objeto de burlas y demás, ¿no? Por los estudiantes, es el caso de Otto Benga, también de un pigmeo, ¿sí? Que había sido atrapado, cazado prácticamente, ¿no? Es llevado a Nueva York y es puesto en zoológicos humanos, ¿no? Había zoológicos humanos en esos tiempos, ¿no? Que ponía pueblos originarios de Oceanía, de África y de América Latina también. Y bueno, este pigmeo era puesto en una jaula con un chimpancé que estaba adiestrado, ¿no? Y lo mostraban como un producto de la evolución, ¿no? De la evolución del hombre y demás, ¿no? Como para compararlo y comprobar la teoría de la evolución y demás. Generalmente posaba con el arco y la flecha y demás. Bueno, se termina suicidando cuando tiene la posibilidad, se pega un tiro en el corazón, a los 32 años también muere, ¿no? Que él, digamos, a diferencia de otras personas que habían formado parte de estos circos humanos, él no puede volver, digamos, nunca a su país, digamos, a su lugar de origen, ¿no? Y tras toda esa vida de encierro y demás, se termina quitando la vida cuando tiene la posibilidad, ¿no? Pero estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Y fundamentalmente esta idea de que los manuales, ¿no? Presentan de una determinada manera estos a los actores sociales. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y esto es algo que lo vamos a ir practicando justamente cuando trabajemos sobre los manuales. ¿Sí? Bien.